cada amanecer. Lo saludamos y le agradecemos que nos atienda a esta hora y fundamentalmente porque está muy lejos de, básicamente de Bahía Blanca y del país también, a Carlos Regazzoni. Es el ex director ejecutivo de PAMI a nivel nacional, médico muy reconocido por cierto. Regazzoni, un gusto, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, el gusto es mío. Gracias por atendernos. En las últimas horas denunciaron al titular de PAMI por este recorte, más allá de que se indican algunas seccionales de PAMI, por ejemplo, Bahía, que es una readecuación. Pero es un recorte en la cobertura del 100% de medicamentos, que esto ha generado, obviamente, mucha conmoción para jubilados y pensionados. ¿Cuál ha sido su mirada sobre esta decisión que ha tomado PAMI? Mire, lo que han hecho es algo que cada tanto se hace, digamos, de PAMI, que es regular un poco la forma en que se proveen medicamentos gratuitos a los jubilados. Armar una lista, de esa lista tiene menor cobertura y esa menor cobertura, bueno, es la que define el instituto. De mi parte, digamos, suelo decir que hablando de este tipo de listas, es un manejo que siempre es complejo, porque obviamente uno expone a ciertas situaciones de riesgo a la gente mayor, ¿no? Porque la persona va a buscar un antibiótico, de hecho hay varios antibióticos en la lista, y bueno, ahí puede haber algún inconveniente. Ahora, por supuesto que yo no es lo que hubiera hecho, digamos, pero es una medida. Lo único que obliga esto al instituto es a ser mucho más vigilante respecto de las situaciones de riesgo que se puedan generar. Carlos, se ha mencionado por parte de La Libertad Avanza que esta medida también está vinculada a los excesos por parte de algunas familias o de jubilados que recibían bastante medicación y que obviamente se abusaba de este servicio, de esta prestación. También quiero tener su apreciación al respecto. Mire, situaciones de abuso siempre se generan en el PAMI, porque el planteo sería el siguiente: para que los jubilados tengan acceso a los medicamentos, para ser realistas, los medicamentos tienen que ser de acceso casi gratuito. Si no, es muy difícil, porque no lo van a poder pagar. Esa es la realidad. Ahora bien, cuando usted pone mecanismos de que facilitan el acceso, obviamente que esto se presta a abusos. Algunos tienen que ver con situaciones de necesidad, o sea, muchas veces la única persona que tiene cobertura en una familia es el jubilado, y entonces cuando otro necesita un medicamento de primera necesidad, bueno, se lo saca por el PAMI. No está bien, pero es peor que alguien no tenga su remedio. O sea, esto nos habla de muchas cosas que hay que corregir. Ahora, por el otro lado, es verdad que otras veces se presta directamente a abusos. ¿Comprende? Y en esos abusos, bueno, ahí es donde hay que estar más con cuidado y poner reparos, porque también hay muchas mafias que utilizan los mecanismos de acceso gratuitos para justamente sacar medicamentos y después revenderlos y demás. Carlos, y si se tiene que aplicar un control, ¿dónde se tendría que ajustar para que esto que usted menciona no ocurra? No es sencillo, ¿no? Porque le reitero, ¿qué pasa con el médico? El médico muchas veces lo que va a hacer es recetar a través del jubilado el medicamento que capaz que necesita la hija del jubilado o un personal dependiente o un familiar cercano, porque el médico lo que quiere es que el paciente tenga el remedio, y el paciente no teniendo cobertura no tiene más salida que acceder al medicamento a través del jubilado, ¿comprende? Bien. No hay otra. Está bien. Y en este sentido, durante su gestión, ¿cuánto veía que estaba dado esto por gente que consumía y no correspondía? Porque le pedimos a las autoridades acá de PAMI y no sabían acá en Bahía Blanca. O sea, se tiró el dato, o sea, la medida sin demasiado dato, al menos público. Claro. Mire, yo había estimado en su momento, había estimado que el 10% de los medicamentos se derivaban en situaciones en general espurias. El 10% más o menos. Los medicamentos se derivan en situaciones en general espurias. Eso es lo que había estimado en su momento. Sí. No quiero decir que sea esto acá. Ahora, el problema de los medicamentos utilizados de manera espuria es que no solo usted tiene que ver la cantidad de medicamentos, sino también el costo del medicamento.
En ese sentido, la lista que hizo el PAMI no es una lista que vaya a solucionar los problemas presupuestarios del PAMI, porque la realidad es que está hablando de medicamentos que son de uso muy esporádico, no hay mucha, no veo yo ahí que sea muy sustantiva, que no vayan a resolver este problema. Pero bueno, es la política que ellos optaron, y mientras tengan controles de que a nadie que necesite el remedio se le vaya, digamos, mientras la persona que necesita el remedio lo tenga, ¿qué vamos a hacer? Hablamos con Carlos Regazzoni. Yo lo veo sí. difícil que lo puedan controlar, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, por supuesto, el instituto tiene esos recursos. Claro. Carlos Regazzoni habla con nosotros, el exdirector de PAMI a nivel nacional en la gestión de Mauricio Macri. Carlos, lo que sucede es que hay jubilados que pasaron de abonar 7.000, 8.000 pesos a 50.000 pesos. Y nos decían en algunas farmacias de Bahía Blanca que directamente ya no vienen más y no pueden adquirir sus remedios, sus medicamentos. Más allá de que PAMI ha dicho de que habrá una especie de subsidio y un poco de alguna alternativa media, pero se ha aminorado la cantidad de jubilados que han podido adquirir sus remedios producto de esta decisión. Bueno, un poco es lo que yo le estaba comentando, comprende que sí. digamos, lo que el principio moral es que tenemos que darle a los jubilados los medicamentos que necesitan. Eso es lo que hay que hacer, darle a los jubilados los medicamentos que se necesitan. Eso es lo que hay que hacer. Está bien, eso es lo que hay que lograr. Pero si no tenés plata, ¿cómo haces, Carlos? Para hacer eso, justamente, ahí lo que hay que hacer es generar un sistema de subsidios. No hay otro. Por eso yo le decía a usted que usted necesita tener seguro, garantizado un mecanismo de acceso. Y ese mecanismo de acceso, hasta ahora yo no creo que se haya logrado que no sea con un mecanismo con medicamentos gratuitos. Queda claro. Yo no conozco otra, pero ahora, por supuesto que esto se presta a abusos, eso es así. Y además, el tema de los medicamentos, usted tiene que ver cómo los financia. Los medicamentos los tiene que... El problema son los mecanismos, el sistema como se piensa que se van a financiar. Y hasta ahora eso también es una cuestión que está en disputa en este momento. Lamentablemente, mire, todo parte de que el instituto tiene graves problemas en sus finanzas, como siempre, y ahora con el deterioro del salario peor, y por el otro lado, el deterioro del salario también agrava la necesidad de los jubilados. Mientras tanto, las droguerías se llenan de plata, ¿no? Bueno, eso por supuesto que... Caso aparte, pero digo... Ahora, el punto acá es que en todo el mundo los países desarrollados financian los remedios para sus jubilados, en todo el mundo. Eso es así. Lo que Argentina tiene que hacer es un mecanismo racional de financiamiento de los remedios para sus jubilados. O sea, y eso es un diseño que no pasa solo por los descuentos, que no pasa solo por las listas, porque todos esos mecanismos son pan para hoy, hambre para mañana. Entiendo. Usted necesita un sistema integral. Hoy en día el instituto tiene una ventaja para hacer lo que es la receta electrónica. La receta electrónica es un primer gran paso. Ahora, lo que no puede ocurrir es que lo que usted me está describiendo, que un jubilado vaya a la farmacia y no pueda comprar remedio. Ahora, porque Carlos, contra eso que hay entonces. Ahora, Carlos, ante esta decisión que toma el gobierno, que les puede sorprender o no, digo, ¿a usted no le sorprende justamente que haya jubilados y pensionados que no puedan retirar su remedio porque no les alcanza el magro salario que cobran por mes? Yo no hubiera hecho la lista. Claro. O sea, para mí, yo hubiera buscado un sistema para financiar los medicamentos para los jubilados, aumentar los controles, claro, o sea, con otros sistemas de auditoría. Ahora, la situación es delicada, ¿sabe? Sí. Porque tampoco se va a solucionar con una declamación de principios. O sea, por supuesto que todos queremos que a los mayores no les falten los remedios que necesitan. Ahora, eso es así, todos lo queremos. Pero eso hay que financiarlo. Y para poder financiarlo, hay que corregir los abusos, no hay ninguna duda, sí, pero también va a haber que mejorar los salarios reales de los jubilados, los salarios de los jubilados y los salarios de los trabajadores, que son los que finalmente aportan al PAMI. Entiendo. Doctor, ahora con este tema de los controles, de ser por ahí, y si se pudiera más rigurosos con los controles, ¿en qué momento se controló a los médicos? Digo, porque los médicos también son los que extienden recetas, ¿no? Es el manero, claro. La receta electrónica es la situación ideal para llevar controles de los medicamentos, ¿entiendes? Y de los médicos. O sea, la receta electrónica es el mecanismo. Ahora, es uno de los mecanismos, ¿no? Pero es una herramienta crítica.
Ahora, ¿cómo lo van a llevar adelante? Eso no sé, no lo han contado y no sé. No, y si hacemos una Le reitero, radiografía también de lo que es la estructura administrativa, también se ha hecho un ajuste, sobre todo en los puestos de gerentes, de directores, subdirectores, que evidentemente eso también representa un ajuste en los sueldos percibidos, ¿no? Pero ¿quién se va a hacer cargo? Si hay cada vez menos personal administrativo, ¿quién se va a hacer cargo también de controlar esto de a qué persona le autorizamos tal remedio, a quién le autorizamos este tratamiento crónico, oncológico? Digo, porque todo eso hace que se retrase, si ya PAMI tiene retrasos en los tiempos de espera. Yo coincido con usted, es el desafío que tienen. Estoy tratando de ser propositivo. Sí, obviamente. Por la positiva, porque no es una innovación que se ha hecho esta, y al principio de la gestión no quiero poner palos en la rueda. Por eso me limito a dar una idea de los riesgos que hay. Pero es un desafío. El principio que hay que lograr es, como usted dijo, que los medicamentos tengan todos los remedios que necesitan. Para tener todos los remedios que necesitan, una de las herramientas es controlar los potenciales, digamos, usos espurios de los medicamentos. Carlos. El mecanismo para hacer esto hay muchos. Sí, claro. Para mí buscó uno. Ese que buscó tiene una dificultad. La primera, que los medicamentos que están en la lista son medicamentos que tienen poco impacto presupuestario, porque se usan esporádicamente. La segunda, que usted pone, son medicamentos indispensables, muchos que son antibióticos indispensables, entonces si usted no tiene un control sobre ello, lo que expone es al paciente a situaciones de riesgo. Esa es la realidad. Carlos, gracias por atendernos, muy gentil, ¿eh? No, por favor. Un fuerte abrazo. El médico Carlos Javier Regazzoni.